Hola, mi nombre es Fernando de la Cruz Martínez del grupo Cuarto B y el día de hoy vamos a hacer las movilizaciones en la materia de terapia manual. En esta demostración realizaré una movilización anteroposterior de la articulación atlanto-occipital. Esta técnica está indicada en pacientes con cervicalgia mecánica, hipomovilidad de la columna cervical alta, cefalia cervicogénica y limitación de la flexión y extensión cervical. Desde el punto de vista anatómico, la articulación atlanto-occipital está formada por los cóndilos occipitales y el atlas, y biomecánicamente permite los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. La movilización anteroposterior favorece el deslizamiento fisiológico entre estas superficies articulares, mejora la artrocinemática y estimula los mecanorreceptores, contribuyendo a disminuir el dolor y recuperar la movilidad. El paciente se coloca en sedestación con la cabeza relajada y el cuello en posición neutra, mientras que yo me voy a ubicar detrás o ligeramente a un lado del paciente, estabilizando con una mano el occipital y con la otra sujetamos suavemente la parte inferior de la mandíbula. A continuación, aplico una fuerza anteroposterior mediante oscilaciones suaves y controladas, manteniendo siempre el ritmo del movimiento dentro del rango fisiológico. Dependiendo del objetivo terapéutico, puedo utilizar grados 1 y 2 de Maitland para disminuir el dolor y grado 3 y 4 para mejorar la movilidad articular. El objetivo de esta técnica es disminuir el dolor, restaurar la movilidad de atlas y la occipital, mejorar la flexión y extensión cervical y favorecer la función normal de la columna cervical alta. Antes de realizar la movilización, verifico que el paciente no presente fracturas, inestabilidad cervical, tumores, infecciones o insuficiencia vertebrovascular, ya que en estas ocasiones son contraindicaciones para la técnica. Además, debo tener precaución en pacientes con osteoporosis, hipermovilidad, una cirugía cervical reciente o un dolor muy irritable. Esta técnica está indicada cuando la valoración clínica demuestra una hipomovilidad de la articulación atlanto-occipital, ya que permite restaurar la movilidad accesoria, disminuir el dolor y mejorar la función cervical de forma segura. A continuación les dejaré un pequeño ejemplo. En esta demostración se realizará una movilización de inclinación lateral de la articulación atlanto-occipital. Bien, la articulación a tratar es la atlanto-occipital, formada por los cóndilos del hueso occipital y las carillas articulares superiores del atlas. En esta articulación participa principalmente en los movimientos de flexión y extensión de la cabeza, además de una pequeña amplitud de inclinación lateral. Esta técnica está indicada en pacientes con cervicalgia mecánica, hipomovilidad de la columna cervical alta, cefalia cervicogénica, rigidez cervical y limitación para realizar la inclinación lateral del cuello. Desde el punto de vista anatómico y biomecánico, la movilización de inclinación lateral produce un deslizamiento accesorio entre los cóndilos occipitales y el atlas, restaurando la artrocinemática normal de la articulación. Además, estimula los mecanorreceptores articulares, disminuyendo el dolor y mejorando la movilidad segmentaria. El paciente se coloca de cúbito supino con la cabeza relajada y el cuello en posición neutra, ligeramente salido de la camilla. El terapeuta se ubica sentado en la cabecera de la camilla, sujetando el occipital con ambas manos para controlar el movimiento y mantener una correcta estabilización. La técnica consiste en realizar oscilaciones suaves de inclinación lateral de la cabeza, llevando el movimiento de un lado a otro y regresando al centro de forma rítmica y controlada, evitando compensaciones y sin provocar dolor. La dirección del movimiento es de inclinación lateral de derecha a izquierda, dependiendo también obviamente del segmento que se desea movilizar.
Si el objetivo es disminuir el dolor, se utilizan los grados 1 y 2 de Maitland, y si se busca aumentar la movilidad articular, se emplean los grados 3 y 4. El objetivo terapéutico es disminuir el dolor, mejorar la movilidad de la columna cervical alta, aumentar el rango de movimiento de inclinación lateral, reducir la rigidez articular y recuperar la función normal del cuello. Antes de realizar esta técnica, es indispensable descartar fracturas cervicales, inestabilidad atlanto-occipital o atlanto-axoidea, insuficiencia vértebro-basilar, mielopatía cervical, tumores, infecciones, artritis reumatoides con compromiso cervical, ya que son contraindicaciones para esta movilización. También debe considerarse algunas precauciones, como pacientes con osteoporosis, cirugía cervical reciente, hipermovilidad, hernia discal cervical o personas con edad avanzada. Se selecciona esta técnica cuando la exploración demuestra una hipomovilidad de la articulación atlanto-occipital con limitación de la inclinación lateral, ya que nos va a permitir restaurar la movilidad accesoria, disminuir el dolor y mejorar la función cervical de manera segura. A continuación, este es un pequeño ejemplo de esta movilización. En esta demostración realizaré una movilización en J de la columna torácica, una técnica de terapia manual dirigida a mejorar la movilidad de las articulaciones cigapofisiarias de la región dorsal. La estructura tratada corresponde a las articulaciones cigapofisiarias torácicas formadas por facetas articulares de las vértebras torácicas, las cuales permiten movimientos de flexión, extensión, rotación e inclinación lateral, aunque con menor amplitud debido a la presencia de la caja torácica. Esta técnica está indicada en pacientes con dorsalgia mecánica, hipomovilidad torácica, rigidez segmentaria, limitación de la rotación del tronco y dolor asociado a disfunción facetaria. Desde el punto de vista anatómico y biomecánico, el movimiento en J combina una distracción inicial con un componente de inclinación lateral y rotación, restaurando el deslizamiento fisiológico de las articulaciones cigapofisiarias torácicas. Esta movilización mejora la artrocinemática, disminuye la tensión capsuloligamentosa y estimula los mecanorreceptores articulares, favoreciendo la disminución del dolor y el aumento de la movilidad. El paciente se coloca en sedestación con los brazos cruzados sobre el pecho y el tronco relajado. Posterior a ello se le va a pedir una inclinación de la cabeza. El terapeuta se sitúa detrás del paciente rodeando el tórax para estabilizar el segmento y mantener una postura buena, digamos, ergonómicamente. La técnica consiste en estabilizar el segmento torácico y aplicar un movimiento en forma de J, iniciando con una ligera tracción y continuando con una combinación de inclinación lateral y rotación, realizando el movimiento de forma lenta, rítmica y controlada. La dirección del movimiento sigue una trayectoria en forma de J, combinando una fuerza de distracción con un componente lateral y rotacional sobre el segmento torácico. Cuando el objetivo es disminuir el dolor, se utilizan las movilizaciones de grado 1 y 2 en Maitland. Cuando se pretende recuperar la movilidad articular, se emplean los grados 3 y 4. El objetivo terapéutico es disminuir el dolor, mejorar la movilidad de la columna torácica, aumentar el rango de movimiento y restaurar la movilidad segmentaria. Antes de realizar esta técnica se deben descartar fracturas vertebrales, osteoporosis severa, tumores, procesos inflamatorios agudos o inestabilidad cervical, ya que constituyen las contraindicaciones de la movilización. Como precauciones debemos seguir pacientes con osteopenia, dolor muy intenso, cirugía reciente, hipermovilidad o enfermedades reumáticas. Seleccionó esta técnica cuando la valoración
clínica demuestra hipomovilidad torácica o una disfunción de las articulares facetarias, ya que el movimiento en J permite restaurar la movilidad accesoria, disminuir el dolor y mejorar la función de la columna torácica de forma segura. A continuación le dejaremos lo anterior explicado en un breve video. A continuación realizaremos una movilización postero-anterior sobre la apófisis espinosa de la columna dorsal. La articulación tratada corresponde a las articulaciones cigapoficiarias o facetarias torácicas, ya que la presión aplicada sobre la apófisis espinosa moviliza de forma indirecta ambos complejos facetarios del segmento vertebral. Esta técnica está indicada en pacientes con dorsalgia mecánica, hipomovilidad de la columna cervical, rigidez segmentaria, limitación de la movilidad torácica y dolor asociado a disfunción facetaria. Desde el punto de vista anatómico y biomecánico, las vértebras torácicas se articulan mediante las articulaciones cigapoficiarias y costorvertebrales. Al aplicar una fuerza postero-anterior sobre la apófisis espinosa, se genera un deslizamiento fisiológico de las facetas articulares, mejorando la artrocinemática, aumentando la movilidad segmentaria y estimulando los mecanorreceptores articulares, lo que contribuye a disminuir dolor. El paciente se coloca de cúbito prono con los brazos relajados a los lados del cuerpo y la cabeza en posición cómoda o neutra. Si es necesario, se puede colocar una almohada bajo el tórax para mejorar la comodidad. El terapeuta se ubica de pie al lado de la camilla frente al segmento torácico que se va a tratar. Coloca el pisiforme de la mano dominante sobre la apófisis espinosa de la vértebra seleccionada y la otra mano refuerza el contacto para controlar la dirección y la intensidad de la fuerza y para también tratar de evitar una lesión a uno mismo. La técnica consiste en aplicar oscilaciones rítmicas y controladas en dirección postero-anterior, manteniendo la fuerza perpendicular al plano de la camilla y respetando el rango fisiológico del movimiento. La dirección del movimiento es de tipo postero-anterior, que va de posterior hacia anterior directamente sobre la apófisis espinosa. Dependiendo del objetivo, se utilizan los grados 1 y 2 para disminuir el dolor y espasmos muscular, mientras que los grados 3 y 4 se emplean para incrementar la movilidad cuando existe una hipomovilidad articular. El objetivo terapéutico de esta técnica es disminuir el dolor, mejorar la movilidad segmentaria de la columna torácica, reducir la rigidez articular, favorecer la movilidad de las articulaciones facetarias y mejorar la función del raquis dorsal. Antes de realizar esta movilización es indispensable descartar como fracturas vertebrales, tumores, infecciones, osteoporosis severa, procesos inflamatorios agudos o compromiso neurológico, ya que representan contraindicaciones de esta técnica. También se deben considerar precauciones como osteopenia, dolor muy irritable, cirugías recientes de la columna, enfermedades reumáticas o hipermovilidad segmentaria. Se selecciona esta técnica cuando la exploración clínica evidencia una hipomovilidad segmentaria de la columna torácica, ya que la movilización central postero-anterior permite restaurar la movilidad accesoria, disminuir el dolor y mejorar la función de la columna dorsal de forma segura. A continuación, un pequeño ejemplo de la movilización anteroposterior de la apófisis espinosa. En esta demostración realizaré una movilización oblicua de la apófisis transversa de la columna lumbar. La articulación a tratar corresponde a la articulación cigapoficiaria o facetarias lumbares, las cuales unen a las vértebras lumbares y permiten controlar el movimiento de flexión, extensión, inclinación lateral y una rotación limitada de la columna.
En esta técnica está indicada en pacientes con lumbalgia mecánica, hipomovilidad segmentaria, dolor lumbar unilateral, restricción del movimiento lumbar y disfunción de las articulaciones facetarias. Desde el punto de vista anatómico y biomecánico, las facetas lumbares representan una orientación predominante sagital, por lo que la aplicación de una fuerza oblicua sobre la apófisis transversa produce un deslizamiento accesorio de las articulaciones higapofisiarias, restaurando la artrocinemática normal del segmento. Estimula los mecanorreceptores articulares y disminuye el dolor, favoreciendo así la movilidad segmentaria. El paciente se coloca de cúbito prono con columna lumbar relajada y los brazos a los lados del cuerpo. Si existe hiperlordosis, se puede colocar una almohada debajo del abdomen para mantener una posición neutra y cómoda. El terapeuta se ubica de pie al lado del paciente e identifica el segmento lumbar a tratar mediante la palpación. Posteriormente se coloca el dedo pulgar de la mano dominante sobre la apófisis transversa de la vértebra seleccionada, mientras que la otra mano refuerza el contacto para controlar la dirección y la intensidad y asimismo evitar alguna lesión. La técnica consiste en aplicar oscilaciones rítmicas y controladas en dirección oblicua, siguiendo el plano anatómico de las articulaciones facetarias lumbares. El movimiento debe realizarse de forma lenta, progresiva y dentro del rango fisiológico para evitar crear un dolor. La dirección del movimiento es postero-anterior con un componente oblicuo hacia medial y anterior, siguiendo la orientación de la faceta articular del segmento tratado. Dependiendo del objetivo terapéutico, se utilizan los grados 1 y 2 de Maitland cuando el propósito es disminuir el dolor y el espasmo muscular. Si el objetivo es aumentar la movilidad articular, se emplean los rangos 3 y 4. El objetivo terapéutico de esta técnica es disminuir el dolor lumbar, restaurar la movilidad de las articulaciones facetarias, mejorar el rango de movimiento, reducir la rigidez segmentaria y favorecer la función normal de la columna lumbar. Antes de realizar esta movilización, es indispensable verificar que el paciente no presente fracturas vertebrales, tumores, infecciones, osteoporosis severa, síndrome de cauda equina, espondilodistesis inestable o déficit neurológico progresivo, ya que estas condiciones constituyen las contraindicaciones para la técnica. Hay algunas precauciones como hernias discales, osteopenia, hipermovilidad lumbar, embarazos, cirugía reciente de columna o dolor muy irritable. Estas entran dentro de las precauciones para aplicar esta técnica. Se selecciona esta técnica cuando la exploración física demuestra una hipomovilidad de la articulación facetaria lumbar, ya que la movilización oblicua sobre la apófisis transversa permite recuperar la movilidad accesoria, disminuir el dolor y mejorar la función lumbar de forma segura y eficaz. A continuación, este es un ejemplo de la movilización de la apófisis transversa en movimiento oblicuo hacia medial. Esta manipulación o movilización, también llamada impulso de alta velocidad y baja amplitud en rotación de la columna lumbar, vamos a evaluar la estructura correspondiente a las articulaciones sigapofisiarias o facetarias de la columna lumbar, responsable de guiar y controlar los movimientos entre vértebras y lumbares. Esta es una técnica indicada en pacientes con hipomovilidad segmentaria lumbar, lumbalgia mecánica de origen facetario, restricción de la movilidad lumbar y disfunción articular. Siempre después de una evaluación clínica completa. Después, del punto de vista anatómico y biomecánico, la manipulación busca restaurar la movilidad normal de las articulaciones facetarias mediante un impulso rápido de baja amplitud y alta velocidad, respetando el límite anatómico sin sobrepasarlo. En este impulso mejora la artrocinemática del segmento, disminuye la rigidez articular y estimula los mecanorreceptores, favoreciendo la inhibición del dolor y la recuperación de la movilidad. El paciente se coloca en sedestación con los brazos cruzados sobre el pecho y el tronco ligeramente flexionado. El terapeuta se coloca detrás del paciente rodeando el tronco para estabilizarlo y controlar el movimiento de rotación. La técnica consiste en llevar el segmento lumbar hasta la barrera de restricción para aplicar un impulso rápido, preciso y de baja amplitud en dirección rotacional, evitando movimientos excesivos
y manteniendo el control durante toda la maniobra. La dirección del movimiento es rotacional, siguiendo la orientación biomecánica de las articulaciones facetarias lumbares. Al tratarse de una técnica con impulso, no se clasifica mediante los grados 1 al 4 de Maitland, ya que corresponde a una manipulación de grado 5 caracterizada por alta velocidad y baja amplitud. El objetivo terapéutico es restaurar la movilidad segmentaria, disminuir el dolor, reducir la rigidez articular y mejorar la función de la columna lumbar. Al realizar esta técnica es indispensable descartar fracturas, osteoporosis severa, tumores, infecciones, síndrome de cauda equina, espondilodistesis inestable, hernia discal con compromiso neurológico, mielopatía o déficit neurológico progresivo, ya que contribuyen a las contraindicaciones de esta técnica. También deben considerarse algunas precauciones, como pacientes con osteopenia, cirugía reciente, enfermedades inflamatorias, hipermovilidad, embarazo o dolor altamente irritable. Se selecciona esta técnica cuando la exploración clínica afirma disfunción mecánica e hipomovilidad segmentaria lumbar, ya que permite restaurar la movilidad articular y mejorar la función de manera segura cuando está correctamente indicada. A continuación le mostramos una movilización de alta velocidad y baja amplitud en rotación de columna lumbar. Esta es una técnica de movilización articular pasiva en flexión diseñada para el aumento del rango de movimiento. La estructura trata de la articulación coxofemoral. Esta técnica está indicada en pacientes con hipomovilidad capsular o articular de cadera, rigidez post-inmovilización o dolor mecánico de origen articular relacionado con restricciones de rango de movimiento. Bueno, la posición del paciente se coloca en decúbito supino sobre la camilla. El terapeuta posiciona lateralmente al paciente utilizando una toma firme sobre la rodilla y tobillo para controlar el palanqueo y la dirección del movimiento. Se busca un estiramiento progresivo y sostenido de los tejidos blandos de la cápsula articular, ligamentos y musculatura periarticular. Para restaurar la artrocinemática normal, se realizan oscilaciones manteniendo movimientos rítmicos dentro del rango disponible, respetando la barrera de tejido sin superarla bruscamente. La dirección es una flexión de cadera acercando la rodilla hacia el tórax. Se clasifica según los grados de Maitland, utilizando grados 3 y 4 para ganar rango articular al llegar a la resistencia o estirar la barrera. En la seguridad se trabajan los límites de la resistencia percibida por el terapeuta realizando el movimiento de forma suave y controlada. En las contraindicaciones absolutas podemos encontrar fracturas no consolidadas, neoplastías de la zona, infecciones óseas o articulares como artritis séptica, inestabilidad articular severa o dolor agudo de origen inflamatorio severo. Y en las precauciones podemos encontrar osteoporosis avanzada, prótesis de total de cadera, compromiso vascular periférico, dolor altamente irritable o presencia de signos de alerta, red flags. El objetivo terapéutico es la reducción del dolor, aumento del rango de movimiento de la cadera, mejorar la lubricación articular sinovial y disminución de la tensión muscular reactiva. A continuación les mostramos un ejemplo de la movilización de la articulación coxofemoral pasiva en flexión. La siguiente técnica es una movilización articular de la articulación coxofemoral de forma pasiva en flexión, pero con una ligera rotación de la rodilla hacia externo. Bueno, aquí se evalúa la articulación coxofemoral, que es la cadera. Esta técnica está indicada en pacientes con hipomovilidad capsular o articular, rigidez posinmovilización o dolor mecánico de origen articular relacionado con restricciones de rango de movimiento. El paciente se encuentra de cúbito supino sobre la camilla y el terapeuta se sitúa lateralmente al paciente con una toma firme sobre la rodilla y el tobillo y el pie
para controlar el palanqueo y la dirección del movimiento. Acordemos que posterior a ello se va a aplicar una pequeña rotación hacia externo. Esta técnica busca restaurar la artrocinemática normal mediante un estiramiento progresivo y sostenido de la cápsula articular, ligamentos y musculatura periarticular. Se realiza oscilaciones o mantenimientos rítmicos dentro del rango disponible, respetando siempre la barrera de tejido. La dirección del movimiento es una flexión de la cadera aproximando la rodilla hacia el tórax del paciente y posterior a ello la rotación externa. Se emplean los grados de Midland 3 o 4, los cuales implican una gran amplitud llegando hasta la resistencia o estirando la barrera para ganar rango articular. Bien, en cuestión de seguridad del paciente, el terapeuta trabaja controladamente en los límites de la resistencia percibida, evitando movimientos bruscos. En contraindicaciones encontramos fracturas no consolidadas, neoplastías en la zona, infecciones óseas o articulares como artritis séptica, inestabilidad articular severa o dolor agudo de origen inflamatorio severo. Algunas precauciones son osteoporosis avanzada, prótesis total de cadera según el protocolo, compromiso vascular periférico o dolor altamente irritable o signos de alerta que sugieren patología grave. El objetivo terapéutico es reducir el dolor articular, aumentar el rango de movimiento en flexión, favorecer la lubricación sinovial y disminuir la tensión muscular reactiva. A continuación valoremos lo que es la movilización de la articulación coxofemoral en flexión pasiva con una ligera desviación hacia externo. Esta es una técnica que consiste en una movilización articular pasiva del hombro con flexión de codo. La estructura a evaluar es la articulación glenumeral, el hombro. Esta técnica está indicada para pacientes con hipomovilidad capsular o articular en el hombro, rigidez del hombro, a inmovilizaciones prolongadas o procesos degenerativos y dolor mecánico que limita el rango de movimiento. La posición del paciente se encuentra en decúbito supino sobre la camilla y el terapeuta sitúa lateralmente a la altura del hombro del paciente, utilizando una toma segura sobre el brazo y la articulación para dirigir el movimiento con control. Esta técnica busca restaurar la artrocinemática normal de la articulación glenumeral mediante estiramientos prolongados de la cápsula y los tejidos periarticulares. Se aplican movimientos rítmicos o mantenidos dentro del rango disponible, respetando la barrera tisular para evitar daños. En esta técnica vamos también a realizar una pequeña flexión de codo. La dirección del movimiento de la flexión del hombro es llevando el brazo hacia atrás, arriba en dirección de la cabeza del paciente, y se aplican grados de Maitland 3, 4 para incidir en la ganancia del rango de movimiento, alcanzando la resistencia del tejido sin superarla bruscamente. La seguridad del paciente mantiene una ejecución suave y monitoriza ajustando la presión según la respuesta del paciente y evitando esfuerzos excesivas. Las contraindicaciones son fracturas no consolidadas de la región del hombro o húmero, neoplasías, infecciones articulares, artritis séptica, inestabilidad glenumeral severa o procesos inflamatorios agudos intensos. En las precauciones hay presencia de osteoporosis, cirugía reciente de hombro, compromisos vascular o un nivel de dolor altamente irritable. El objetivo terapéutico es reducir el dolor del paciente, aumentar el rango de movimiento en flexión de hombro, facilitar la lubricación sinovial y disminuir la tensión de la muscular reactiva de la zona. Este es un ejemplo de la movilización anteroposterior de la articulación glenumeral con flexión de codo. Esta movilización es una maniobra de movilización funcional compleja o también llamada maniobra en 8, utilizada para la evaluación del movimiento articular y como para la movilización terapéutica.
La estructura que evalúa es la articulación glenohumeral del hombro. Entonces, está indicada en pacientes con hipomovilidad glenohumeral, restricciones en la cápsula articular, rigidez tras periodos de inmovilización o disfunciones que limitan los movimientos combinados del hombro. El paciente se sitúa en decúbito supino sobre la camilla y el terapeuta se posiciona lateralmente al paciente, realizando una toma firme sobre el brazo y otra sobre el antebrazo para controlar la dirección y el arco del movimiento. Esta maniobra permite integrar varios planos de movimiento como flexión, abducción y rotación para evaluar y restaurar la artrocinemática glenohumeral de manera global. El movimiento en 8 ayuda a movilizar la cápsula en diferentes direcciones, mejorando el deslizamiento y rodando de la cabeza humeral en el acetábulo. ¿Cuál es la dirección del movimiento? El terapeuta guía el brazo al paciente describiendo un patrón de trayectoria en forma de número 8 o infinito. Se suele trabajar en rangos amplios y fluidos en cuestión de los grados de movimiento, ajustando la intensidad para ganar el rango articular sin generar dolor agudo. En la seguridad del paciente, la ejecución debe ser rítmica, continua y controlada, evitando cambios bruscos de dirección y manteniendo siempre el contacto seguro con la articulación. Algunas de las contraindicaciones que podemos encontrar son fracturas agudas, inestabilidad glenohumeral, riesgo de luxación, procesos infecciosos, tumores óseos o dolor altamente irritable. Una de las precauciones que podemos encontrar son osteoporosis, antecedentes con cirugía de hombro reciente, compromiso vascular y presencia de signos de alerta. El objetivo es restaurar la movilidad del hombro, mejorar la funcionalidad articular, disminuir la rigidez capsular y reducir el dolor asociado a patrones de movimiento restringidos. A continuación, un breve ejemplo de la maniobra en 8. Bueno, tenemos la movilización pasiva de estrés en valgo. Esta va a evaluar la articulación humerocubital. Esta está indicada en pacientes con hipomovilidad articular, restricción capsular medial o evaluación de la integridad del ligamento colateral medial. El paciente se encuentra en decúbito supino o en sedentación, mientras que el terapeuta fija el brazo proximal digamos que en el húmero y aplica fuerza de lateral hacia medial en el antebrazo distal. Evalúa la tensión sobre las estructuras mediales y el juego articular necesario para la estabilidad en valgo como fundamento artrocinemático. La fuerza aplicada está controlada en dirección hacia medial, empujando, digamos que el antebrazo hacia adentro. Como seguridad del paciente está contraindicado en personas con inestabilidad severa o rotura de ligamentos por completo, y debemos como precauciones en pacientes con cirugías previas a la zona. El objetivo es restaurar el juego articular medial y evaluar la estabilidad del ligamento colateral. Mientras que ahora en posición de la movilización del codo en varo vamos a hacer prácticamente todo lo contrario. Es una movilización pasiva en varo de la articulación radiocubital, húmero radial cubital. Como indicación clínica vamos a encontrar hipomovilidad articular, restricción capsular lateral
o evaluación de la integridad del ligamento colateral lateral. El paciente debe estar de cúbito supino o sedente y el terapeuta fija el brazo proximal y aplica fuerza medial hacia lateral en el antebrazo distal. Como fundamento artrocinemático, evalúa la tensión sobre las estructuras laterales y el espacio articular externo. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, se va a aplicar una fuerza aplicada de forma controlada en dirección lateral, empujando el antebrazo hacia afuera. En contraindicaciones vamos a encontrar sospechas de fractura o inestabilidad lateral severa y tenemos algunas precauciones. El hecho de no exceder los límites fisiológicos del ligamento o en caso de sospechas de fractura. Tiene como objetivo restaurar el juego articular lateral y comprobar la estabilidad de las estructuras externas del codo. A continuación, un breve ejemplo de cómo se hace la movilización del codo en valgo y varo. Bueno, tenemos la técnica de compresión axial pasiva sobre la articulación radiocarpiana en posición neutra. Esta, prácticamente va a evaluar la congruencia articular y vamos a detectar dolor de origen mecánico y vamos a buscar también signos de irradiación intraarticular en la muñeca. Como el paciente va a estar sentado apoyando su mano o su antebrazo sobre la camilla o inclusive puede ser al aire en una flexión de codo de 90 grados. El terapeuta estabiliza el antebrazo proximalmente y aplica compresión a través de la mano del paciente. Evalúa la tolerancia de las carillas articulares, radio y huesos del carpo a la carga axial en una posición de reposo. Eso como fundamento artrocinemático. Bien, en la ejecución, esta fuerza de compresión axial se va a aplicar de forma gradual y controlada en el eje del antebrazo. Está contraindicado en fracturas agudas del carpo o radiodistal, en infecciones o dolor agudo e incontrolable. Debemos tener precauciones en caso de sospechar algunas fracturas, ya sea de la articulación de la muñeca. En el objetivo está determinar la presencia de dolor articular, intraarticular o limitación funcional. Esta maniobra también la podemos hacer como compresión de muñeca en flexión. Es una técnica de compresión axial aplicada sobre la articulación radiocarpiana, estando esta en una posición de flexión. Está indicada para la evaluación de estructuras capsulares, ligamentos dorsales o presencia de pinzamientos articulares específicos que aparecen solo en esta posición de flexión. La posición del paciente está sentado y el antebrazo estabilizado. El terapeuta posiciona la muñeca del paciente en flexión y aplica fuerza de compresión en dicho ángulo. Como fundamento artrocinemático, cambia la orientación de las superficies articulares, permitiendo evaluar la artrocinemática en una posición de mayor tensión capsular o de contacto articular específico. En esta se coloca la muñeca en forma de flexión y se aplica una presión axial constante y controlada. Por seguridad, el paciente está contraindicado en sospecha de inestabilidad carpal severa, fracturas o patología inflamatoria aguda que empeora con la flexión. El objetivo de ello es identificar restricciones específicas en el rango de flexión o provocar síntomas mecánicos que no son evidentes en la postura neutra.
Este es un ejemplo de cómo se puede hacer esa compresión articular en posición neutra, también en extensión y en flexión, que como ya lo mencionábamos anteriormente. Bien, tenemos la prueba de cajón anterior de rodilla. Esta técnica es una técnica de valoración de la articulación femorotibial. Como indicación clínica, esta evalúa la integridad del ligamento cruzado anterior ante sospechas de ruptura, laxitud ligamentosa o inestabilidad anterior. El paciente se encuentra de cúbito supino con rodilla flexionada a 90 grados y cadera a 45 grados. El terapeuta se sienta sobre el pie del paciente y estabiliza la tibia proximal con ambas manos. Como fundamento artrocinemático, evalúa el desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur, limitando principalmente el ligamento cruzado anterior. Bien, en la ejecución, la aplicación de una fuerza de traslación rápida y controlada en dirección anterior sobre la tibia proximal. Algunas contraindicaciones son fracturas agudas, ruptura completa con dolor intenso, procesos inflamatorios agudos o hemartrosis severa que impidan la flexión. Algunas precauciones son osteopenia, debilidad ósea avanzada, dolor altamente irritable que cause espasmos musculares y un derrame articular. El objetivo es determinar el grado de la traslación tibial anterior y comparar con el lado contralateral para identificar la inestabilidad. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la prueba de cajón anterior. También tenemos la prueba de cajón posterior de rodilla, que es una técnica de valoración de la articulación femorotibial. En esta indicación clínica tenemos como la evaluación de la integridad del ligamento cruzado posterior ante sospecha de ruptura, laxitud ligamentosa o inestabilidad posterior de la rodilla. El paciente se encuentra en decúbito supino con la rodilla flexionada a 90 grados y cadera a 45 grados. El terapeuta se sitúa frente a la rodilla, estabilizando el pie del paciente. A menudo nos sentamos sobre él y colocando ambas manos en la cara anterior de la tibia proximal. Como fundamento artrocinemático, evalúa el desplazamiento posterior de la tibia sobre el fémur, cuyo movimiento está limitado primariamente por la inseguridad del ligamento cruzado posterior. En la ejecución tenemos que con un agarre firme sobre la parte anterior de la tibia proximal, el terapeuta aplica una fuerza de traslación rápida y controlada en dirección posterior. Algunas contraindicaciones son fracturas agudas, ruptura completa con dolor intenso, procesos inflamatorios agudos que impidan la flexión a 90 grados. Algunas precauciones son espasmos musculares, pacientes posoperatorios o pacientes con debilidad ósea. El objetivo es determinar el grado de traslación tibial posterior y evaluar la estabilidad mecánica por insuficiencia del ligamento cruzado posterior. Aquí tenemos un ejemplo de la prueba de cajón posterior. Para la siguiente se realizará una prueba de tracción de la articulación del tobillo, específicamente en la talocrural. Esta articulación está formada por tibia, peroné y la tróquela del astrágalo. En esta permite principalmente los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar del tobillo. Esta técnica está indicada en pacientes con esguince de tobillo, hipomovilidad de la articulación talocrural, rigidez articular posterior a un periodo de inmovilización. Desde el punto de vista anatómico y biomecánico, la tracción produce una separación de las superficies articulares de la tibia, el peroné y el astrágalo, disminuyendo la compresión intraarticular. Esta distracción favorece la movilidad accesoria de la articulación,
mejora la artrocinemática normal y disminuye el dolor mediante la estimulación de los mecanorreceptores articulares. El paciente se coloca en decúbito supino y con rodilla ligeramente flexionada o relajada. El terapeuta se coloca de pie a la camilla, estabilizando con una mano la región distal de la tibia y el peroné, y con la otra sujeta el cuello del astrágalo y el retopié para aplicar la fuerza de tracción. La técnica consiste en aplicar fuerza de tracción longitudinal suave y progresiva sobre el astrágalo. La dirección del movimiento es longitudinal y distal, alejando el astrágalo de la mortaja tibiofibular para generar una distracción de la articulación talocrural. Dependiendo del objetivo terapéutico, pueden emplearse grados 1 y 2 de Kaltenborn para disminuir el dolor y relajar las estructuras periarticulares. El objetivo de esta técnica es disminuir el dolor, reducir la compresión articular y mejorar la movilidad de la articulación talocrural. Bueno, por último tenemos la manipulación de alta velocidad y baja amplitud para la mejora de la flexión plantar de la articulación talocrural del tobillo. Bueno, esta es una técnica indicada en pacientes con hipomovilidad de la articulación talocrural, restricción mecánica de la flexión plantar, rigidez articular posterior a inmovilización o disfunción articular. Desde el punto de vista anatómico, la manipulación de alta velocidad y baja amplitud busca restaurar la movilidad fisiológica de la articulación talocrural mediante impulsos rápidos, precisos y de pequeña amplitud. El paciente se coloca de cúbito prono con rodilla flexionada a 90 grados y el paciente se coloca digamos que de pie o sentado en la camilla y con una mano vamos a estabilizar la región distal de la tibia y el peroné, mientras que con la otra toma firmemente el retopié y el astrágalo. Y el paciente digamos que va a poner el pie, la parte del empeine o dorsal del pie sobre el hombro del terapeuta. Esta técnica consiste en llevar el tobillo hasta la barrera de restricción de la flexión plantar y aplicar un impulso de alta velocidad y baja amplitud, respetando el límite anatómico. La dirección del movimiento va desde la flexión plantar acompañada del deslizamiento fisiológico correspondiente del astrágalo. Al tratarse de una manipulación, corresponde al grado 5 de Maitland. El objetivo terapéutico de esta maniobra es restaurar la movilidad de la articulación talocrural, mejorar la flexión plantar y disminuir el dolor, asimismo reducir la rigidez articular y recuperar la función normal del tobillo. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace esta manipulación de alta velocidad en flexión plantar del pie. Espero les haya servido mucho este manual y muchas gracias.